Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra segunda clase del curso introductorio de Solid Edge. Como les habíamos comentado el día de ayer, en la segunda clase vamos a ver el modelado de geometrías complejas, modelado de superficies, operaciones especiales e intención de diseño. Antes de comenzar con la clase, le doy la palabra a Nicolás, que va a hacer unos pequeños comentarios sobre lo que es el modelo a entregar que estuvimos viendo ayer. También les comento que en nuestro canal de YouTube ya se encuentra disponible la clase del día de ayer, tanto en el horario de la mañana como en el horario de la tarde. Y a la brevedad va a estar también disponible en la plataforma. Nico. Gracias, Nelva. Buen día a todos. La idea un poco ahora es aclarar, porque recibimos varias consultas sobre cuál era el objetivo, las consignas sobre el desafío. El concepto del proyecto es desarrollar una solución a los conflictos que genera la situación de pandemia en los sistemas de transporte. Diseñar modelos que apunten a mejorar las condiciones de transporte no necesariamente requieren diseñar vehículos. Podemos intervenir sistemas de transporte existentes o mejorar las experiencias cotidianas generando condiciones saludables. Esperamos que puedan desarrollar su ingenio e imaginación buscando soluciones innovadoras en cualquiera de los ámbitos donde nos trasladamos. La consigna es abierta para no limitar los alcances del concurso y que cada uno pueda buscar la solución en el área en la que se especializa, estando en igualdad de condiciones. Para cualquier consulta particular que ustedes tengan sobre alguna duda que les quede sobre esta consigna, se pueden comunicar con nosotros a info@dplm.com.ar, donde estaremos respondiendo sus dudas. Un poco para que quede más claro, la idea del concurso no es diseñar un sistema de transporte, sino es desarrollar una solución a los sistemas de transporte existentes o generar un nuevo sistema de transporte que nos permita trasladarnos en esta situación de pandemia, manteniendo todas las condiciones saludables para lo mismo. Esperamos que se sientan cómodos durante estas clases y durante el desarrollo de este desafío, que como dijimos anteriormente, cuenta de condiciones muy simples, pero un desafío muy grande. Nuevamente agradecemos que formen parte de esta iniciativa y les deseamos lo mejor. Alejo, no te robo más tiempo, muchas gracias a todos, los dejo con la clase. Bueno, buenos días a todos. Soy Alejo Farías y los voy a seguir acompañando en las clases de este horario. ¿Bien? En la clase de ayer conocimos Solid Edge y cómo movernos en el programa. Además, comenzamos a modelar algunas piezas simples con unas operaciones estéticas. Usamos bocetos, extrusiones. Bien, hicimos unos cortes y asignamos apariencias. En la clase de hoy, como mi compañera ya les contó, vamos a comenzar a modelar unas geometrías un poquito más complejas y vamos a crear unas operaciones especiales. Bien, vamos a seguir entonces modelando el dron que estamos viendo ahora en pantalla y lo que vamos a comenzar a hacer hoy es la carcasa, es decir, el cuerpo de nuestro dron. Bien, esta pieza que ahora estamos viendo en color verde. Bueno, entonces, antes de comenzar a modelar una pieza de esta complejidad, lo que deberíamos hacer primero es analizar la geometría que necesitamos y planear nuestra estrategia para comenzar este diseño. Bien, en este caso vamos a notar que tenemos un cuerpo principal y 4 brazos que son iguales entre sí, ubicados a la misma distancia. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es comenzar a modelar uno de los brazos. Entonces vamos a comenzar nuestra pieza. Como ya habíamos visto ayer, creamos nuevo documento, nos aparecen las plantillas y seleccionamos la plantilla de parte. Entonces, vamos a comenzar a modelar el brazo de nuestro dron. Para eso necesitamos crear un cilindro. Bien, primero que nada vamos a crear un cilindro que esté alejado del centro de nuestra pieza y luego vamos a crear el resto. Entonces, para eso vamos a crear un círculo, seleccionamos el plano, como ya vimos ayer, vamos a recordar, seleccionamos el plano con F3 y luego con el comando rápido Control H tenemos una vista normal a ese plano. Bien, ahora
no vamos a crear nuestro círculo en el centro, sino alejado. Bien, por ahora lo creamos por aquí. Y luego otro círculo que sea concéntrico. Y ahora los vamos a acotar. Le vamos a dar un diámetro de 90 al exterior y 82 al interior. Perfecto. Y ahora queremos que la distancia desde el centro de estos círculos hasta el centro de nuestra pieza sea de 120 milímetros. Perfecto. Entonces, este es el perfil con el que vamos a crear el cilindro de nuestro brazo. Ahora lo vamos a extruir. Bien, en este caso vamos a ver una cosa primero. Si vemos nuestro modelo de perfil, vamos a ver que los brazos se encuentran elevados con respecto al cuerpo de nuestra pieza. Bien, y yo voy a usar como centro de mi pieza el punto medio de nuestra base, de la base del cuerpo. Entonces, como nosotros estamos dibujando ese plano, la extrusión que vamos a crear ahora se va a crear en el área que ahora estamos viendo en naranja. Bien, y luego vamos a cortar la parte de abajo. Bien, hacemos esta explicación para que se entienda lo que estamos por hacer. Entonces, vamos a extruir el área entre dos círculos, una distancia de 60 milímetros. Bien, por esto que acabo de explicar, vamos a notar que este cilindro es bastante más largo que lo que necesitamos, pero luego lo vamos a cortar. Por ahora no nos va a molestar. Bien, entonces, esa es la geometría básica de nuestro brazo. Y ahora vamos a crear el cuerpo. Bien, el cuerpo vamos a notar que tiene una curvatura que pasa por distintas secciones, bien, de distinto tamaño. Bien, tenemos una base que es un poco más pequeña que la sección del medio y luego la parte superior vuelve a hacerse un poquito más pequeña nuevamente. Entonces, ¿cómo podríamos crear esta geometría? Simplemente vamos a irnos a hacer un dibujo que va a estar en el mismo plano desde el cual partimos a hacer la extrusión para nuestro brazo. Entonces vamos a dibujar en ese mismo plano un cuadrado que nos va a servir como referencia para nuestra primera sección. Bien, como queremos que sea una referencia, como ya habíamos visto ayer, vamos a crearlo como construcción y en lugar de hacerlo por centro, vamos a hacerlo por 3 puntos. ¿Esto qué significa? Nosotros vamos a dar clic en un espacio y luego vamos a ir a otra posición haciendo un segundo clic y automáticamente vamos a ver que cuando nos vayamos hacia otro lado se va a comenzar a crear nuestro rectángulo. Bien. ¿Por qué usamos el rectángulo por 3 puntos y no el de centro? Porque si creamos con rectángulo de centro, automáticamente este rectángulo se crea ortogonal a nuestro centro de coordenadas y nosotros no queremos eso. Vamos a ver por qué. Si nosotros vemos nuestro modelo desde arriba, vamos a notar que el cuadrado básico con el que está creado nuestro cuerpo está girado unos 45 grados respecto a los ejes que formarían nuestros brazos. Es por eso que al dibujo lo vamos a crear a 45 grados. Entonces, sabemos que necesitamos crear un cuadrado constructivo que se encuentre a 45 grados y que tenga un lado de 90 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es, para que sea un cuadrado y no un rectángulo, vamos a igualar sus lados. Perfecto, ya es un cuadrado. Ahora lo vamos a centrar respecto al 0, o sea, el centro de coordenadas de nuestra pieza. Centramos aquí y aquí. Perfecto. Ahora nos estaría faltando darle una dimensión. 90 milímetros. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro cuadrado de referencia, vamos a crear los arcos. Porque vamos a ver que nuestro modelo no tiene lados rectos, sino que tiene arcos. Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear arcos por centro, porque vamos a seleccionar primero el centro y luego vamos a ir de lado a lado creando nuestros arcos. Bien, en este caso vamos a ver que como yo tenía seleccionada la herramienta crear como construcción, este arco se creó de esa manera. Para cambiarlo simplemente nos vamos a la herramienta construcción y hacemos clic sobre el elemento. Ahora, vamos a seguir creando arcos por centro. De la misma forma que creamos el primero, seleccionando como centro los puntos medios de nuestros segmentos, ¿bien? Y yendo de lado a lado por nuestro cuadrado. Vamos a crear el último. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es que todos nuestros arcos sean iguales entre sí, de esta forma, relacionándolos como ya habíamos visto en las piezas de ayer. Y ahora necesitaríamos asignarles un radio. En este caso el radio va a ser de 90, porque nosotros queremos que estos arcos lleguen hasta el límite de nuestro cuadrado de referencia, que sabemos que tiene lados de 90. Bien, ahora simplemente vamos a cerrar nuestro perfil haciendo acuerdos, es decir, redondeos entre los elementos. Hacemos un acuerdo por aquí, al cual le vamos a asignar un radio de 20 milímetros. Con tabular podemos ver una previsualización de nuestro resultado y lo confirmamos con clic derecho. Vamos a hacerlo nuevamente. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros arcos. 20 y con Enter y clic confirmamos. Ahora vamos a ver que la herramienta sigue seleccionada y podemos seguir seleccionando los vértices que queremos unir. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra primera sección creada. Ahora, lo que vamos a hacer es crear las siguientes secciones de nuestro modelo usando como referencia esta misma. Bien, vamos a ver nuestro modelo final. Nosotros vamos a notar, como ya habíamos visto, que la sección siguiente, bien, para que quede claro, la que acabamos de crear es la de la base. Esta cara sería la sección que acabamos de crear. Bien, entonces, como la sección siguiente debe ser más grande, bueno, simplemente nos vamos a volver a nuestra pieza y vamos a crear un plano a diferente altura sobre el cual vamos a crear nuestra segunda sección. Bien, esta es una forma de crear otra sección. Entonces, creamos un plano, primero que sea coincidente con el que ya estamos usando. Bien, y ahora a ese mismo plano lo vamos a mover 20 milímetros hacia arriba. Simplemente con el controlador lo movemos 20 milímetros y confirmamos. Entonces ya tenemos nuestro segundo plano de referencia y vamos a comenzar a dibujar en este plano. Aquí vamos a notar una cosa. Como nosotros habíamos creado primero nuestra primera sección y para eso seleccionamos un plano, ese plano sigue seleccionado. Vamos a ver en la parte superior derecha de nuestra zona de trabajo que hay un símbolo de un candado con la inscripción F3 debajo. Esto nos está indicando que estamos parados en un plano para dibujar. Si nosotros volvemos a pulsar F3, ese plano deja de estar seleccionado y nos permite elegir otro. Entonces, ahora vamos a elegir el plano nuevo. Vamos a irnos a una vista normal a ese plano con control H. Bien. Y ahora, ya que estamos dibujando aquí, vamos a crear un desplazamiento de geometría. Bien. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar geometría existente y vamos a hacer un dibujo nuevo usando como referencia lo que seleccionemos y la nueva geometría va a estar desplazada a una distancia que nosotros especifiquemos. Entonces, seleccionamos todo lo que queremos desplazar.
Bien, ya lo tenemos seleccionado y ahora queremos hacer un desplazamiento de unos 10 milímetros y confirmamos esas opciones. Entonces ahora nos va a pedir que indiquemos hacia qué lado queremos desplazar nuestra geometría. Bien, nosotros queremos desplazarla hacia afuera porque nuestra sección debe ser mayor. Entonces, indico el lado y doy clic para confirmar. Ahora vamos a ver que la herramienta va a seguir activada y lo va a seguir estando mientras nosotros no pulsemos escape. Como yo en este plano quiero crear una sola sección, voy a pulsar escape para salir de la herramienta y bien, ahí ya tenemos nuestra segunda sección. Así de rápido creamos nuestro segundo dibujo usando como referencia el primero. Perfecto. Vamos a volver a nuestro modelo final para ver cómo vamos a seguir. Bien. Y ahora vamos a ver una cosa. En la zona media de nuestro modelo, las dos secciones siguientes son, la primera va a tener el mismo tamaño que la que acabamos de crear y luego la última se va a hacer más pequeña. Entonces, para crear la siguiente sección, que es la del mismo tamaño, simplemente vamos a copiar nuestro dibujo existente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Desde el Pathfinder vamos a desplegar el colector de bocetos y aquí nos aparecen los bocetos que tenemos dibujados y que no hemos usado. ¿Bien? ¿A qué me refiero con que no hemos usado? Hay un segundo colector que se llama bocetos usados y en este colector vamos a tener el boceto que nosotros usamos para crear nuestra primera operación. Bien, este boceto ya no se muestra a menos que nosotros hagamos clic sobre él, como estamos viendo en este momento, que aparece en color verde. Bien, entonces, en el colector bocetos aparecen los bocetos que no usamos y se están mostrando. Una vez que lo desplegamos, podemos seleccionar el último que hicimos y automáticamente vamos a ver que aparece el controlador de movimiento. Nosotros podemos mover en el espacio este boceto y además tenemos la opción de copiarlo. ¿Bien? Vamos a ver que en la barra de comandos la tercera opción es copiar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Si elegimos la opción copiar, cuando nosotros movamos este boceto, no vamos a estar moviendo el original, sino que vamos a estar creando uno nuevo, idéntico. No idéntico, sino similar y a una diferente distancia. Entonces, lo vamos a mover unos 20 milímetros hacia arriba y confirmamos la operación. Perfecto. Entonces, ya tenemos 3 de nuestras secciones. Tenemos una que es más pequeña y otras 2 que son un poco más grandes y son iguales entre sí. Ahora necesitamos la de cierre, nuestra última sección. Bien, para esta sección lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos 2 opciones aquí. Podemos crearla de la misma forma que creamos nuestro segundo dibujo, que fue desplazando el dibujo de abajo hacia afuera. En este caso lo que deberíamos hacer sería desplazar nuestro último dibujo hacia adentro, o podemos copiar este mismo dibujo y desplazar dentro de ese mismo plano. Vamos a hacer eso para mostrarlo. Entonces, de la misma forma que creamos este, vamos a crear el siguiente. Vamos a moverlo copiándolo 10 milímetros hacia arriba. Bien. Y ahí ya tenemos entonces nuestro último dibujo a la altura que lo necesitamos. Pero nosotros necesitamos que sea más chico este contorno. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a ver que nosotros seguimos parados, o sea, el programa sigue seleccionando el segundo boceto que hicimos como plano de dibujo y tenemos 2 formas de desbloquearlo. Una es la que ya vimos, que es pulsar F3, y otra es haciendo clic directamente sobre el icono del candado. Entonces, ahora ya no tenemos ningún boceto ni plano seleccionado para trabajar. Lo que vamos a hacer es ponernos a dibujar. Ponemos una herramienta de dibujo sobre este último boceto y pulsamos F3. Entonces, de esta forma vamos a ver que ya seleccionamos ese plano. Ya estamos trabajando a esa altura. Bien, entonces, vamos a usar la herramienta desplazar, como ya conocimos, y vamos a desplazar este último boceto unos 15 milímetros. Bien, va a ser bastante más chica este boceto. Seleccionamos
qué y confirmamos. Entonces ahora nuevamente, como ya habíamos visto, nos pide que indiquemos la dirección. Esta vez la dirección va a ser hacia adentro. Excelente. Entonces, ya tenemos nuestras 4 secciones. Bien, primera, segunda, tercera y la cuarta sería el dibujo interior del último plano. Entonces, ahora ya podemos comenzar a crear nuestro volumen principal, es decir, el cuerpo de la carcasa. Como ya habíamos visto, lo que vamos a hacer es crear un volumen que se hace por barrido de secciones. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Vamos a seleccionar todos los bocetos que hemos creado, indicando que va a pasar por ellos el volumen nuevo. Entonces, nos vamos a nuestra pieza y vamos a crear. Dentro de la pestaña Inicio, Grupos Sólidos, tenemos funciones para agregar volumen y nosotros vamos a seleccionar la herramienta por secciones. ¿Bien? Entonces ahora vamos a seleccionar distintas cadenas de elementos y seleccionamos primer cadena y aquí tenemos que prestar mucha atención. Cuando vamos a seleccionar, vamos a notar que cerca de donde nosotros estamos posicionando el cursor va a aparecer un punto. ¿Bien? Este punto se crea automáticamente tomando como referencia algún punto existente en este dibujo que estamos seleccionando que se encuentre más cercano al cursor. En este caso es este punto, pero si me voy un poco más a la izquierda vamos a notar que aparece otro punto. Bien, ¿por qué aparecen puntos? Esto significa que por ese lugar va a pasar una especie de curva guía que va a usar la herramienta para crear nuestro volumen. Bien, vamos a probarlo. Voy a seleccionar esta cadena de elementos. Bien, nuestra primera sección. La voy a seleccionar aquí y vamos a ver que la seleccioné cuando me aparecía un punto en esta zona. Ahora, cuando yo me vaya a la siguiente sección y me vuelva a aparecer un punto de referencia, lo ideal sería que la seleccionemos de manera que el nuevo punto de referencia para nuestra curva guía sea el más cercano al anterior. ¿Bien? En este caso sería este. Vamos a notar que está apareciendo una línea verde punteada que nos está mostrando cómo sería esta curva guía. Si yo seleccionase la siguiente sección tomando cualquiera de los otros puntos, vamos a notar que esta curva guía se hace más larga y eso puede modificar nuestra geometría final. Bien, entonces, como ya vimos, vamos a seleccionar nuestra segunda sección en esta zona para que nos tome el punto más cercano y hacemos lo mismo con las siguientes. Aquí en la última, cuidado porque no debemos seleccionar la geometría exterior, sino la interior, ¿bien? Que es la que nos sirve. Perfecto. Ya tenemos seleccionadas todas nuestras secciones y ahora vamos a ver cómo cuando confirmemos la operación se crea nuestro volumen. Bien, una vez que creamos nuestro volumen nos va a estar mostrando en verde la curva guía de la que les contaba y vamos a ver cómo al ser esta curva guía lo más corta posible, nuestra geometría se creó de una manera armónica y simétrica. Bien, no tenemos ninguna clase de torsión del volumen. Vamos a terminar la operación, bien, salimos de la herramienta y vamos a notar una cosa. Nosotros usamos para esta operación distintos bocetos y partes de esos bocetos no fueron necesarios para crear la operación, como pueden ser esta curva de aquí arriba o el cuadrado que usamos como referencia al principio. Bien, como esa geometría no fue usada, no se eliminó y no desapareció de nuestra zona de trabajo. Como a nosotros no nos sirve, porque ya usamos lo que necesitábamos, podemos simplemente eliminarlos. Bien, con suprimir eliminamos esos dos bocetos y ya no nos van a molestar más. Perfecto. Ahora podemos ocultar las cotas que tampoco nos van a ser útiles y el plano que habíamos creado. Perfecto. Entonces ya tenemos un poco más limpia nuestra pantalla y vamos a ver nuestros dos principales volúmenes. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a necesitar? Si nosotros nos vamos a nuestro modelo final, bien, vamos a ver que esta carcasa soporta en la parte superior una tapa negra.
Bien, y esa tapa negra soporta a su vez la placa con el logo que creamos en la clase de ayer. Entonces, para que nuestra carcasa soporte dentro de ella esta tapa negra, necesitamos hacer un vaciado, ¿bien? Un bajorrelieve en la parte superior. A ese bajorrelieve lo vamos a crear usando como referencia el límite de nuestra cara superior, ¿bien? Vamos a usar la misma herramienta que ya conocemos de dibujo, que es desplazar, ¿bien? Primero que nada, seleccionamos esa cara para trabajar en ese plano, y ahora vamos a desplazar ese límite hacia adentro, unos 6 milímetros. Bien, seleccionamos ese límite, seleccionamos una distancia de 6 milímetros, bien, y confirmamos la operación. Ahora indicamos el lado y ya tenemos el boceto con el cual podemos crear nuestro vaciado. Simplemente lo seleccionamos y lo creamos, 6 milímetros. Perfecto. Así de rápido creamos el vaciado para nuestra tapa. Y ahora vamos a ver qué sigue. Bien, nosotros necesitamos que nuestro brazo esté vinculado al cuerpo por esta clase de puente. Bien, a eso lo vamos a hacer con otro barrido, pero un barrido diferente al que acabamos de hacer. Esta vez vamos a crear dos referencias para nuestro barrido. Una de ellas va a ser una sección y la otra va a ser una curva guía por sobre la cual nuestra sección se va a desplazar. Entonces, primero vamos a crear la sección de barrido. La vamos a crear en este plano, ¿bien? Porque va a partir desde el medio de nuestro volumen, va a salir del volumen y va a atravesar nuestro segundo volumen. Bien, entonces creamos el dibujo en este plano. Bien, nuestra sección va a ser una elipse. Elipse según centro. La creamos alineada con el eje simétrico de nuestra pieza. Entonces damos un punto y luego, haciendo una línea vertical, creamos la altura de nuestra elipse y ahora podemos darle el ancho. ¿Bien? Al igual que ya habíamos hecho con todos nuestros dibujos anteriores, simplemente creamos la geometría y luego la vamos a acotar. ¿Bien? Queremos darle un radio de 8 por aquí, otro de 15 por aquí, y queremos que la distancia entre el centro de nuestro elipse y la base de nuestra pieza sea de unos 20 milímetros. Perfecto. De esta forma ya creamos la sección que vamos a barrer. Ahora necesitamos crear nuestra curva guía. F3 deseleccionamos el plano que estábamos usando o dando clic sobre el logo del candado, y ahora vamos a seleccionar el plano normal. Bien, y aquí vamos a crear nuestra curva guía. A la curva la vamos a crear con la herramienta que se llama curva, y vamos a partir desde el centro de nuestra elipse, bien, y vamos a pasar por la parte más ancha de nuestro cuerpo, y vamos a tirarla aproximadamente, bien, por el medio de nuestro objetivo. Bien, con escape salimos de la herramienta curva y ya tenemos creada nuestra guía. Bien, ya no vamos a necesitar los planos de referencia, los apagamos y deseleccionamos el plano en el que estábamos trabajando. Ahora vamos a crear nuestro barrido. Bien, esta vez nos vamos a ir de nuevo a las opciones para crear volúmenes y en lugar de elegir por secciones vamos a crear barrido simplemente. Vamos a aceptar las opciones predeterminadas por el programa y nos va a pedir que seleccionemos nuestro perfil y luego nuestra guía. ¿No? Bien. Salimos de la herramienta, vamos a de nuevo crear un barrido y seleccionamos nuestro perfil.
nuestra guía, primero, la confirmamos, y luego nuestro perfil. Bien, y ahora sí nos va a estar mostrando una previsualización de nuestra operación. Bien, entonces ya le vamos a dar terminar a esta operación, salimos de la herramienta, ya podemos apagar las cotas que se crearon y vamos a notar una cosa. Perfecto, creamos nuestro puente, pero la operación que acabamos de hacer atraviesa nuestro cilindro y nosotros no queremos eso. Simplemente vamos a seleccionar las caras que no necesitamos y las vamos a eliminar con suprimir. Vamos a ver que automáticamente el programa reconoce la cara del límite donde vamos a suprimir, que es el cilindro que ya era existente, y nos deja la geometría como la necesitábamos. Perfecto. Bien, ahora, como habíamos explicado al principio, vamos a notar que el primer cilindro que creamos es bastante mayor a lo que necesitamos, porque necesitamos que este cilindro se encuentre elevado respecto al cuerpo principal. Bueno, para eso simplemente vamos a seleccionar la cara de abajo de nuestro cilindro, bien, y la vamos a mover unos 25 milímetros hacia arriba. Y de esa forma ya tenemos creada la geometría básica y principal de nuestro brazo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear los volúmenes necesarios para sostener tanto el motor como la hélice de nuestro dron. Bien, nosotros aquí vamos a necesitar otro puente, que es este, que va a cruzar a lo largo nuestro brazo, y luego un volumen cilíndrico para sostener nuestro motor. Bueno, entonces nos venimos a nuestro modelo y vamos a crear nuestro puente. Bien, para eso vamos a necesitar dibujar una elipse justo en el medio de nuestro brazo. Y para eso vamos a necesitar un plano de referencia. Vamos a crear un plano perpendicular a una curva y seleccionamos como curva uno de los límites circulares de nuestro brazo. Bien, y vamos a notar que nos muestra una previsualización de un plano que en este momento está libre y no tiene un punto de referencia. Como nosotros queremos que el plano sea normal a la dirección en que se creó el puente, o sea, la dirección en la cual se crea nuestro brazo, nosotros vamos a tomar como referencia este punto. Perfecto. Ya tenemos nuestro plano normal al brazo. Entonces, lo vamos a seleccionar para comenzar a dibujar la sección de nuestro nuevo puente. Vamos a crear una elipse nuevamente y lo vamos a hacer de la misma forma que creamos el primero, pero esta vez va a ser vertical. Bien, comenzamos a dibujarlo. Excelente, y ahora lo vamos a acotar. Aquí queremos un radio de 5. Vamos a ver que cuando estamos acotando, si nos acercamos a referencias que se encuentran ocultas, las va a tomar y va a creer que nosotros necesitamos acotar con respecto a esas referencias. En esos casos lo que podemos hacer es simplemente irnos a una parte vacía de la pantalla y ahí sí podemos crear la cota que necesitamos. 5 y por aquí 3. Bien, ese es nuestro elipse y queremos que se encuentre a una distancia de 15 de la base de este cilindro. Bien, entonces, este es el elipse que vamos a extruir para crear nuestro puente. Bien, ¿cómo vamos a crear eso? Vamos a simplemente seleccionarlo. Bien, vamos a hacer una extrusión simétrica, como vemos aquí en la barra de comandos. Está bien seleccionada la opción de agregar material y vamos a hacer una extensión finita. ¿Por qué? Porque vamos a indicarle que sea una extensión de 85 milímetros en total. Bien, de esta forma nos aseguramos que este puente atraviese el primer límite de nuestro cilindro, pero no atraviese el segundo, es decir, no se vaya hacia afuera de nuestro modelo. Bien, entonces, teniendo nuestro puente, ¿qué nos falta?
el soporte para nuestro motor y nuestra hélice, que es este cilindro de aquí. Bueno, simplemente vamos a dibujar dos círculos en la base de nuestro cilindro. Seleccionamos la cara del cilindro como plano y creamos dos círculos. Bien, los acotamos. Nosotros queremos que estos círculos tengan el interior un diámetro de 7.5 y el exterior un diámetro de 12. Bien, y aquí cuando nos vayamos a extruir vamos a tener que prestar atención a una cosa. Primero que nada, el plano que creamos para nuestro elipse ya no nos sirve, entonces lo vamos a ocultar desde el Pathfinder. Y ahora, nosotros necesitaríamos extruir la región entre los dos círculos, ¿bien? Porque queremos crear un nuevo cilindro que va a ser hueco. Pero si nosotros extruimos esta sección, así como la tenemos ahora, vamos a ver que lo que creemos atraviesa el puente que creamos. Y nosotros no queremos que el puente nos quede incrustado con nuestra nueva geometría. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar la totalidad de el área entre los dos círculos y lo vamos a extruir hacia arriba unos 22 milímetros. Bien, entonces nos quedó ahora sí un volumen sólido y vamos a seleccionar el boceto del círculo más pequeño y vamos a hacer un corte sobre lo que acabamos de hacer, bien, de la misma distancia. Y ahora sí hemos creado un cilindro perforado para nuestro motor. Bien, entonces ya está tomando forma nuestro brazo. Vamos a ocultar las cotas que no nos sirven. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer son los redondeos. Bien, tanto nuestro brazo como nuestro cuerpo y el puente que une ambos volúmenes tiene redondeos. Entonces, vamos a crearlos. Vamos a comenzar creando un redondeo al cual le vamos a aplicar un segundo redondeo. Ahora lo vamos a ver. Seleccionamos borde y vamos a elegir este y este. Bien. Entonces, les vamos a dar un radio de 5 milímetros y vamos a ver que se crea un radio, bien, que llega hasta la cara exterior de nuestro cilindro. Lo vamos a confirmar y ahora al borde creado por esta operación anterior le vamos a crear a su vez otro redondeo. Bien, vamos a seleccionar estos y vamos a ver que no nos muestra una previsualización porque ya teníamos seleccionada la opción de 5 milímetros. Nosotros queremos que sea de 1 y ahora sí vamos a ver que nos muestra una previsualización. Bien, aquí estamos viendo que estamos creando un redondeo sobre una operación anterior. Entonces vamos a hacerlo de los dos lados y vamos a aprovechar esta operación para redondear también esta cara porque va a llevar un redondeo del mismo radio. Esta también. Entonces ahí confirmamos la operación y lo que nos está quedando ahora dentro de lo que sería nuestro brazo es redondear cara, bien, y vamos a seleccionar esta y esta, es decir, la totalidad del puente, y le vamos a dar 5 milímetros, bien, y ya tenemos redondeado todo nuestro brazo. Ahora nos vamos a ir al cuerpo. Vamos a ver que el barrido por secciones que hicimos al principio de nuestra pieza tiene unos bordes angulares, bien, nosotros queremos que tenga redondeos. Entonces simplemente vamos a seleccionar esos bordes y les vamos a dar un radio de 15 milímetros. Bien, y confirmamos. Perfecto. Ahora por último nos está quedando redondear el puente que une estos dos cuerpos. Entonces, seleccionamos como cadena, vamos a seleccionar un borde, este, que va a tener un radio diferente al otro. Este va a tener un radio de 10. Bien. Y el otro, como ya no nos queda tanto espacio, le vamos a dar un radio de 5.
De esta forma no se van a estar incrustando los dos redondeos, sino que van a quedar tangentes. Perfecto. Entonces, ya tenemos creado completamente nuestro brazo. Ya está definida en su totalidad la geometría. Esto significa que ya podemos crear el patrón de este primer brazo para crear los restantes. ¿Bien? Nosotros no vamos a ponernos a crear brazo por brazo. Simplemente creamos uno y lo vamos a repetir. Bien. Entonces, tenemos que asegurarnos de estar viendo la base, ¿sí?, del eje de coordenadas. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra referencia. Entonces, vamos a notar que en las opciones de patrón, que estoy indicando aquí arriba en la cinta de inicio, en la pestaña de inicio grupo patrón, aparece en gris la opción para crear patrón. ¿Por qué? Porque no tengo seleccionada la geometría. Entonces, me voy a ir a una vista de planta y voy a arrastrar el cursor para seleccionar todo el brazo. ¿Bien? Aquí tenemos todo el brazo seleccionado. Y ahora sí vamos a ver que nos aparece la opción para crear un patrón. Entonces, queremos un patrón circular, al igual que hicimos el patrón para nuestra hélice, y vamos a seleccionar como referencia el eje vertical, que en este caso es el eje Z de nuestro eje de coordenadas. ¿Bien? Ahí lo selecciona, posicionamos el controlador. Bien, lo vamos a hacer de nuevo. Nos vamos a una vista de planta, seleccionamos todo el brazo, hacemos un patrón circular y posicionamos nuestro controlador respecto al eje Z. Bien. Entonces ahora vamos a ver que apareció un cuadro indicando la cantidad de copias que vamos a realizar. En este momento el programa está calculando la geometría en base a esa cantidad que ya estaba preseleccionada. Bien, esa cantidad estaba preseleccionada en la cantidad 3. ¿Por qué? Porque ayer creamos nuestra hélice a la cual le hicimos tres repeticiones. Bien, aquí necesitamos 4. Entonces, vamos a dar tabular y el programa nos va a estar mostrando una previsualización de cómo va a ser nuestra repetición. Y aquí vamos a ver una cosa. El patrón está calculando los brazos por afuera de nuestro modelo y esto se puede deber a que tanto el brazo como el cuerpo podrían haber sido creados desfasados respecto al eje de coordenadas. Bien, vamos a ver cuál es el que está movido. Encendemos los planos de referencia. Bien, y vamos a irnos a una vista de planta. Aquí vamos a notar que nuestro cuerpo está desfasado respecto al eje de coordenadas. Y por eso es que nuestro patrón no se está creando de manera simétrica. Para esto simplemente deberíamos crear nosotros nuestra referencia. Bien, entonces vamos a crear un boceto. Este boceto vamos a crearlo en este plano. Bien. Vamos a irnos a una vista normal y ahora seleccionando algún punto medio de nuestro cuerpo creamos una línea vertical. Bien, no importa la distancia. Entonces, vamos a apagar nuestros planos de referencia, todos, y vamos a volver a crear nuestro patrón. Bien, salimos de ese plano, seleccionamos la geometría del brazo y ahora nos vamos a ir a las opciones de patrón. Circular, volvemos a seleccionar nuestra referencia. Ahora el programa está calculando la geometría. Bien, y vamos a especificar nuevamente que queremos 4 brazos. Damos tabular, bien, y ahora confirmando la operación, vamos a tener nuestros 4 brazos creados en nuestro modelo.
Bien, el programa sigue calculando la geometría. Bien, bueno, se seleccionó la cantidad de 3 aparentemente. Y confirmando la operación, se crean los brazos repetidos. Bien, y nuestra pieza debería quedar con los brazos y luego, más adelante, en el entorno de conjunto, vamos a crear otras operaciones sobre esta pieza para terminarla y vamos a hacerle un corte medio, un vaciado y otras operaciones de plástico. ¿Bien? Entonces, por ahora, esas son las operaciones que creamos sobre nuestra carcasa y vamos a pasar a la siguiente pieza. Nuestra siguiente pieza es el brazo que va a sostener nuestra cámara desde el soporte que hicimos el día de ayer. Entonces, para eso nos vamos a ir a crear una nueva pieza. Bien, y vamos a, de la misma forma que hicimos la carcasa, analizar la geometría que necesitamos. Bien. Nosotros vamos a ver que esta pieza es simétrica, es decir, que ambos lados son iguales entre sí, ¿bien? Y tienen como un plano de simetría, el plano medio de nuestro modelo total. Entonces, lo que podríamos hacer es modelar únicamente la mitad de nuestra pieza y luego repetirla hacia un lado. Entonces, vamos a comenzar creando una de las pestañas. Bien, vamos a seleccionar un plano para dibujar. Y aquí vamos a hacer la pestañita, que va a ser muy similar al primer boceto que creamos el día de ayer para crear el soporte de la cámara. Bien, es un perfil de esta forma, que va a tener una perforación. Necesitamos que esta perforación sea concéntrica con el arco y la acotamos. 6 milímetros por aquí. Esta perforación con un diámetro de 6. Y este lado debe tener unos 12 milímetros. Bien, ese es el perfil para nuestra pestaña. Y a este perfil vamos a extruirlo 6 milímetros. ¿Por qué? Vamos a notar que la pestaña se mete dentro de la cavidad que hicimos en la primera pieza. Y nosotros sabemos que ese corte tiene un ancho de 4 milímetros. ¿Bien? ¿Por qué vamos a extruir 6? Nosotros estamos partiendo desde el plano medio de nuestra pieza. Y desde ese plano hasta que comienza nuestra pestaña hay 2 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es extruirla 6 milímetros y luego, desde el plano donde la dibujamos, cortarle otros 2. De esta forma ya tenemos una pestaña de 4 milímetros de ancho ubicada a 2 del plano medio de nuestra pieza. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es seguir por crear el segundo volumen, que sería esta revolución. Para eso vamos a necesitar otro dibujo que se encuentre en el plano normal al que acabamos de usar, que es este. Bien, entonces aquí vamos a crear el perfil de nuestra revolución. Primero que nada, vamos a dibujar nuestro eje de revolución y va a ser una geometría de construcción. Bien, creamos nuestra primera línea. Ahora ya podemos deseleccionar la opción de crear como construcción y vamos a hacer el perfil que vamos a revolucionar alrededor de esa línea. Este perfil va a ser una cosa así, con un arco. Bien. Y cerramos el perfil. Bien, ahora necesitamos ubicarlo en el espacio y sabemos que nuestro eje de revolución se va a encontrar a 35 milímetros del centro de nuestra pieza. Bien, sabemos que el largo entre el centro de la revolución y el final de nuestro volumen va a ser de 12. Bien, sabemos que el agujero
debe tener un radio de unos 2.25 milímetros. Esta altura va a ser de 6 y la distancia entre la base de nuestra revolución y la base de la pieza va a ser de 20. Entonces ahora ya terminamos de acotar el resto. Sabemos que esta altura será de 12. Y el ángulo con una cota angular va a ser de 30. Aquí. Bien, únicamente nos queda acotar el radio, 5, y ya tenemos nuestro perfil para revolucionar. Entonces ahora simplemente ocultamos los planos que ya no necesitamos y vamos a crear una revolución. Bien, seleccionamos el perfil y lo confirmamos y ahora seleccionamos el eje. Bien, vamos a ver que nos muestra un previsualizador y dependiendo de cómo posicionemos el cursor se va a ir creando la revolución. Como nosotros sabemos que la revolución debe ser de 360, entonces vamos a unir estos dos volúmenes, bien, para terminar de crear la geometría básica de la mitad de nuestra pieza. Vamos a ocultar las cotas y las secciones que se crearon con nuestra revolución. Y ahora vamos a volver a encender los planos de referencia base. Bien, porque en este plano vamos a crear el vínculo. Simplemente vamos a dibujar una clase de L de esta forma. Y ahora la vamos a relacionar con el resto de la geometría. Nosotros queremos que el punto medio de este segmento esté alineado con el final de este cono o embudo, ¿bien? Y queremos también que se encuentre alineado respecto al comienzo del embudo. Bien, entonces, también queremos que este segmento se encuentre alineado con el límite de nuestro primer volumen. Bien, ahora queremos que la base de nuestra L esté alineada con el centro de coordenadas. Bien, y ahora lo vamos a acotar. Le vamos a dar un ancho de 5 por aquí, uno de 9 por acá. Bien, y de esa forma ya tenemos definido el perfil con que vamos a unir nuestros dos volúmenes. Entonces, ahora podemos crear una extrusión simétrica y esta vez en lugar de indicar la dimensión de esta extrusión, lo que vamos a hacer es, vamos a ver que en la barra de comandos, al final, a la derecha, tenemos una selección de referencias, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos seleccionado todos. ¿Esto qué significa? Significa que para nuestra operación podemos usar como referencia cualquier elemento que seleccionemos, ¿bien? Voy a seleccionar este punto. Y de esa forma se crea nuestro volumen usando como referencia el punto de esa pestaña que habíamos creado. Aquí vamos a notar una cosa. La primera pestaña que teníamos no era simétrica respecto al centro de nuestra pieza. Entonces, cuando nosotros creamos esta nueva operación, nos quedó una parte afuera. Bueno, eso simplemente se arregla de la siguiente manera. Vamos a deshacer lo que acabamos de hacer, ¿bien? Para que nos quede libre nuestro primer volumen, y a ese volumen lo vamos a mover y alinear con el centro de nuestra pieza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar nuestro volumen. Bien, también podemos tomarlo desde el Pathfinder y vamos a posicionar
el controlador de movimiento en el centro de este volumen, de esta forma. ¿Bien? Y ahora, cuando tomemos un controlador para moverlo, se va a mover libremente y vamos a poder seleccionar el centro de nuestra pieza como nuestro límite de movimiento. Entonces, de esa forma, nuestro volumen debería quedar alineado con el centro de la pieza. Vamos a probar entonces qué pasa si volvemos a crear la operación anterior, tomando como referencia cualquier punto y seleccionamos el punto final de este volumen. Vamos a ver que ahora sí tenemos alineada toda la geometría de nuestra pieza. Entonces, ahora estamos necesitando crear redondeos para terminar de definir la volumetría de nuestra pieza. Vamos a empezar por esta esquina. Creamos un redondeo de 2 milímetros. Bien, y uno más grande de unos 7 en esta esquina exterior. Perfecto. Ahora vamos a tomar cadenas de elementos y vamos a redondear, esta vez en 2.5. Recordemos que con tabular confirmamos ese radio y vamos a poder seleccionar diferentes elementos para seguir aplicando el mismo radio. Bien, seleccionamos todos los elementos. Y vamos a ver que entonces ya tenemos principalmente nuestros 3 volúmenes que forman uno solo. Ahora vamos a hacer redondeos en las uniones de ellos. Aquí vamos a darle 2.5 también. Bien. Y nos estaría faltando un redondeo más chico por aquí. Vamos a darle 1 milímetro. Entonces, este sería la mitad de nuestro volumen. Pero todavía no vamos a hacer la simetría. ¿Por qué? Antes de hacer la simetría vamos a crear una tapa a partir de este volumen y vamos a vaciar la mitad. ¿Por qué la mitad? Pues porque toda la parte central de nuestra pieza necesita ser sólida. Solo necesitamos que sea hueca la parte de que en este momento estamos viendo como una clase de plegado. Entonces, vamos a volver a nuestra pieza. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar hasta dónde vamos a crear el vaciado. Vamos a usar entonces este límite, porque nosotros queremos que desde aquí hacia abajo sea sólido y hacia arriba hueco. Encendemos los planos de referencia base. Vamos a dibujar una línea en este plano por donde estábamos señalando. Bien. Vamos a ocultar los planos de referencia y a esa línea la vamos a extruir para crear una superficie. Entonces, nos vamos a superficies y vamos a hacer una extrusión. Bien, extruimos, confirmamos, queremos que sea simétrica y a una distancia de, vamos a darle 40. Bien, terminamos la operación. Entonces, aquí tenemos una superficie que vamos a usar para, por el momento, separar nuestro volumen. Bien, lo que vamos a hacer entonces es irnos a las opciones de cuerpo. Bien, y vamos a dividir nuestro cuerpo. Tomamos como referencia entonces nuestra superficie. Primero deberíamos seleccionar nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver que seleccionando la superficie nos va a estar mostrando una previsualización
de cómo quedaría nuestro cuerpo dividido. Bien, movemos esto para ver mejor. Y vamos a ver que aparece en marmolado celeste una parte y el resto no. Entonces, confirmamos la operación y queda nuestro modelo separado. Bien, ahora esta separación nos va a servir para que a la mitad de nuestro modelo la vaciemos y la otra quede como la teníamos. Bien, aquí vamos a notar entonces una cosita. Una mitad aparece en color normal y la otra aparece con una transparencia. Esto se debe a que cuando nosotros separamos nuestro cuerpo y se crean dos cuerpos diferentes, ya vamos a poder trabajar en uno solo de esos cuerpos. Bien, entonces, nosotros necesitamos trabajar en el cuerpo que quedó seleccionado. Bien, pero si quisiéramos trabajar en el otro, haciendo doble clic sobre ese cuerpo en el Pathfinder, se cambian. Bien, entonces, ¿qué cuerpo estamos trabajando y qué cuerpo no? Vamos a volver al anterior porque es el que necesitamos vaciar. Y en las opciones de volumen vamos a, bien, dar espesor. Entonces, debemos seleccionar desde qué cara vamos a vaciar, que en este caso es este cilindro, y vamos a notar que automáticamente nos está mostrando un vaciado de todo este volumen, dándole un espesor de 0.6. Bien, ese es el espesor que queremos darle, entonces lo confirmamos dando Enter, y perfecto. Ahora tenemos vaciada la mitad de nuestro modelo y la otra mitad sigue sólida. Ahora lo que vamos a hacer es volver a unir nuestros cuerpos, bien, para que vuelvan a ser un solo volumen, y a eso lo vamos a hacer con el comando unir. Simplemente haciendo clic sobre uno y sobre el otro, confirmando la operación, vamos a tener nuestros dos cuerpos. Bien, entonces, recapitulando, lo que tenemos hasta aquí es la mitad de nuestro modelo que tiene una parte sólida y otra parte hueca. Ahora lo que necesitamos es a la parte hueca hacerle un corte, como ya hicimos, para hacer la tapa. Bien, vamos a hacer un corte de la misma manera que hicimos el primero, bien, pero esta vez va a tener otra curva. Seleccionamos el plano medio y dibujamos bien el perfil por el que vamos a hacer el corte. Va a ser una línea más o menos así, con un arco, pasando por aquí y yéndose tangente hacia aquí abajo. Bien, otra vez vamos a ocultar nuestros planos de referencia y vamos a crear nuestra superficie. Superficie extruida. Seleccionamos nuestros elementos, confirmamos y creamos la superficie. Bien, al igual que antes, vamos a cortar nuestro modelo usando esta superficie. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos? Nos íbamos al comando dividir, seleccionábamos el objetivo. Una vez que tenemos nuestro objetivo seleccionado, seleccionamos la herramienta. Bien, vamos a ir de nuevo, dividir, objetivo, confirmamos el objetivo y seleccionamos la herramienta. Otra vez nos va a mostrar una previsualización de los dos cuerpos que quedarían con esta operación y confirmamos. Bien, entonces ya tenemos cortado nuestro modelo y vamos a notar que tenemos una mitad y otra mitad. Excelente. Ahora, a la tapa le vamos a dar unos refuerzos. Bien, para eso entonces vamos a ocultar el otro cuerpo para ver únicamente la tapa. Excelente. Y ahora ocultamos todas las cotas que ya no nos sirven y los bocetos. Y vamos a crear entonces refuerzos en esta zona. ¿Cómo vamos a crear esos refuerzos?
Para eso, lo que vamos a hacer es, primero dibujar los límites de esos refuerzos. Bien, vamos a tomar como plano esta cara y vamos a dibujar primero que nada el eje de todos estos refuerzos, es decir, el principal, y luego todos los que son normales a este mismo eje, que son estos. Aquí vamos a notar que no hace falta que los dibujemos desde los límites de nuestra pieza, ya que podemos hacer simplemente líneas. Bien, vamos a ver que no las estoy haciendo desde los límites. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada vamos a crear nuestro primer refuerzo. Vamos a seleccionar esta línea. Bien, y confirmando la selección vamos a notar una cosa. Automáticamente el refuerzo quiere crearse desde el primer límite que encuentra hasta el segundo que encuentra. Y nosotros no queremos que este refuerzo llegue a este cono, sino que se termine donde termina nuestro boceto. Para eso simplemente vamos a deseleccionar la opción de profundidad, perdón, la opción de extender. Y así vamos a estar creando nuestro primer refuerzo. Entonces, a este refuerzo le va a estar faltando una cosa más. Nosotros queremos que tenga un ángulo de desmoldeo. Bien, vamos a especificar un ángulo de 3 grados y vamos a ver que podemos seleccionar la dirección en que queremos ese ángulo. La primera dirección estaba bien, así que volvemos a como estaba antes y confirmamos la operación. Bien, ahora vamos a crear los siguientes refuerzos. Y esta vez sí vamos a seleccionar la opción de extenderlos hasta los límites. Bien, vamos a seleccionar de nuevo los refuerzos, esta vez con una selección sencilla. Y confirmamos. Bien, vamos a ver que de nuevo la operación automáticamente quiere reconocer los límites en base a la pieza que tenemos. Y como nosotros sí queremos que haga eso, bueno, pues ya podríamos confirmar. Pero antes vamos a hacer lo mismo que con el refuerzo anterior. Le vamos a dar ángulos de desmoldeo. Bien, vamos a ver que se estén haciendo en la dirección deseada. Bien, se estaban haciendo bien. Entonces, confirmamos. Bien. De esta forma, entonces, ya creamos los refuerzos de nuestra tapa y ya podemos volver a ver el resto del cuerpo. Bien, ahora nos estaría faltando repetir todas estas operaciones hacia el otro lado para terminar de crear nuestra pieza. Para eso, simplemente vamos a seleccionar la opción de crear una simetría. Bien, entonces, necesitamos seleccionar todas las operaciones que tenemos. Y vamos a crear una simetría, ¿bien? Y nos va a pedir que seleccionemos el plano de nuestra simetría. ¿Qué vamos a ver aquí? A medida que nosotros vayamos posicionando nuestro cursor sobre las diferentes caras o planos que encontremos, se van a ir creando previsualizaciones de cómo quedaría nuestro modelo. Perfecto, esto es muy útil ya que cuando vayamos a seleccionar nuestra cara, podemos seleccionar exactamente la que necesitamos y ver cómo quedaría. Si nos estuviéramos equivocando de cara, vamos a darnos cuenta rápidamente. Entonces seleccionamos esta. Bien. Y entonces ya tenemos creada la geometría principal de nuestra pieza, que al igual que las anteriores, vamos a terminar el día de mañana cuando tengamos armado el conjunto de nuestro modelo. Bien. Por último, vamos a mostrar cómo se trabaja en el entorno de ordenado. Y para eso vamos a crear una pieza que no tiene nada que ver con nuestro dron, sino que simplemente es para conocer esta forma distinta de trabajar en Solid Edge. Bien, entonces.
vamos a crear una pieza nueva. Bien, y esta vez vamos a irnos a herramientas y en esa pestaña vamos a encontrar la opción de comenzar a modelar en ordenado. Bien, elegimos y vamos a ver que ahora cambian un poquito los comandos de la cinta. ¿Por qué? Ahora ya no tenemos a la vista las opciones para dibujar elementos de un boceto, sino que debemos entrar al comando boceto. Bien, es parecido a como se crean en el síncrono, pero aquí necesitamos primero entrar al comando. Bien, seleccionamos el plano en el que vamos a bocetar, ya no con F3, sino haciendo clic, y vamos a comenzar a dibujar. Ahora sí nos aparecen las herramientas de dibujo. Entonces, vamos a comenzar a dibujar nuestro perfil de esta forma. Bien, creamos el arco como ya conocemos. Así, así. Y terminamos la geometría principal de nuestro dibujo. Bien, ahora lo vamos a acotar. Todo esto es igual que en síncrono. Bien, lo que vamos a hacer ahora es especificar que estas líneas deben ser colineales y deben ser iguales entre sí, porque así lo requiere nuestra pieza, y vamos a comenzar a dimensionarla. Bueno, primero que nada, nosotros sabemos que el diámetro total de la revolución que vamos a crear es de 101.5. Bien, se nos modificó bastante el dibujo, eso no importa porque no afecta al resto. Sabemos que este diámetro es de 70. Bien, y aquí vamos a tener un problema. Como teníamos vinculado un arco a esa geometría, cuando la modifiquemos se va a querer modificar también el arco. Entonces, sabiendo qué distancia debe haber entre esta línea y la otra, simplemente vamos a crearla. Bien, sabemos que aquí debe haber unos 40 milímetros. Bien, y aquí nos volvió a pasar otro error, esta vez porque la línea quiere acomodarse de la manera más rápida, entonces se fue hacia el otro lado. Lo que vamos a hacer para esto es crear valores de distancias entre estas líneas y de esta forma ya están bloqueadas y no se van a mover. Entonces, ahora, cuando volvamos a querer crear nuestra cota, esta vez si le damos 40, deberían quedarse las anteriores en su lugar. Bien, cuando las creamos, debemos darle la opción de que la cota quede bloqueada. Bien, como estamos viendo. Excelente. Entonces ahora sí vamos a darle la distancia que necesitábamos. Entonces ahora el arco se creó hacia el lado que queríamos, pero la distancia se fue bastante hacia abajo. Entonces vamos a volver hacia atrás y vamos a ir viendo cómo se solucionan estas cuestiones de acomodar el dibujo. Nosotros queremos que la distancia entre esta línea y la superior se mantenga fija y que nuestro arco no se vaya hacia abajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar nuevamente modificar y ver lo que pasa. ¿Bien? Se nos volvió a ir hacia abajo. ¿Esto por qué es? Porque ya teníamos creada la cota superior que nos estaba rigiendo esta geometría. Vamos a eliminarla y esta vez creamos nuevamente una cota
y vamos a tratar de modificar nuevamente la geometría superior. Bien, y aquí vamos a ver que no se movió. ¿Esto por qué es? Porque las cotas anteriores no nos dejan modificar esta geometría. Y esto es porque creamos el arco, ¿bien? Antes de comenzar a modificar nuestra geometría total. Entonces, vamos a mover nuevamente este valor hacia la zona donde estaba originalmente. ¿Bien? Era mucho más chico. Y vamos a ver que si primero dibujamos un modelo que es mucho más chico y luego queremos empezar a modificar las cotas, deberíamos primero tener relacionados todos los elementos para que al actualizar las cotas no se modifique nuestra geometría. ¿Bien? Entonces, por ahora vamos a dejarlo como estaba y vamos a cerrar nuestro boceto ordenado. Entonces, cuando terminamos nuestro boceto ordenado, ya vamos a ver que no podemos seleccionar el área de la misma forma que lo hacíamos en síncrono y empezar a crear geometría. Vamos a necesitar seleccionar comandos. En este caso necesitamos revolución. Ahora sí, la opción de revolución nos permite seleccionar desde el boceto que creamos, ¿bien? Y confirmarlo. Entonces ahora nos va a pedir que seleccionemos el eje de la revolución. El eje puede ser un elemento mismo, ¿bien?, del boceto que acabamos de crear. Y ahora, en lugar de tipear 360 grados para crear una revolución completa, vamos a seleccionar la opción 360 que ya nos ofrece la barra de comandos. Y ahora terminamos ese comando. Bien, vamos a notar que en ordenado, cuando nosotros creamos un comando, el boceto que usamos sigue mostrándose, bien, y esto es porque el boceto no va a migrar a bocetos usados en este entorno. Bien, si nosotros no queremos seguir usándolo, vamos a ocultar ese boceto. Perfecto. Entonces, si nosotros a esta pieza ahora quisiéramos extruirle otro volumen, lo que podemos hacer es crear un plano, bien, usando los planos de referencia base, vamos a crear un plano paralelo. Entonces, seleccionamos la referencia y ahora vamos a seleccionar la distancia. Vamos a ir probando distintas distancias con tabulador, como ya habíamos visto en otras operaciones. Bien. Vamos a probar con una distancia de 5. Perfecto. Y aquí vamos a crear nuestro segundo plano de referencia. Entonces, a los planos de referencia base los podemos ocultar porque ya estamos viendo el que necesitamos. Y de nuevo vamos a seleccionar la herramienta boceto. Elegimos el plano y aquí vamos a dibujar. Vamos a hacer de esta forma un perfil. Bien. Y al perfil no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar abierto. Bien, vamos a relacionar esta geometría para que esté centrada. Y ahora vamos a ver que cuando nosotros queramos hacer una extrusión con este boceto, tenemos que hacerla de la siguiente manera. Terminamos la operación de boceto. Vamos a ocultar el plano que ya tenemos hecho. Bien, y aquí, cuando hagamos extruir y seleccionemos el boceto, como este no está cerrado, cuando lo confirmemos, nos va a pedir que indiquemos hacia qué lado de este perfil abierto queremos crear el área para nuestra extrusión. ¿Bien? Nosotros queremos extruir el área que estaría comprendida entre nuestro boceto y una línea imaginaria en esta base. Entonces indicamos esa dirección. Y ahora sí, vamos a ver que nos está pidiendo que indiquemos la dirección de la extrusión. En este caso está seleccionado extruir hasta siguiente, o sea que va a tomar nuestra operación hasta el volumen que ya tenemos creado. Y lo confirmamos con clic. Siempre nos va a pedir que terminemos la operación y así pudimos crear entonces una extrusión de un perfil abierto. Bien, los perfiles abiertos se pueden usar también para hacer cortes.
Bien, vamos a encender los planos de referencia base y vamos a crear un boceto en este plano medio. Aquí vamos a hacer un desplazamiento, bien, del límite exterior de la pieza. Confirmamos la selección y vamos a hacer un desplazamiento probamos con 0.5, bien, y elegimos el lado. Bien, entonces, creando los límites de lo que va a ser nuestro perfil abierto, vamos a crear esquinas, como ya conocemos, bien, y aquí vamos a tener nuestro segundo perfil abierto. Esta vez lo vamos a usar para hacer un corte, de la misma forma que hicimos la extrusión anterior. Ocultamos los planos y vamos a hacer un corte seleccionando un boceto, bien, y cuando lo confirmemos nuevamente, al igual que para la extrusión, nos va a pedir que indiquemos el lado que vamos a cortar. Bien, queremos este lado. Entonces ahora vamos a ver que nos muestra una previsualización con las opciones que tenemos seleccionadas. Nosotros queremos que sea pasante y simétrico, es decir, que corte la totalidad de nuestro modelo. Entonces, simplemente haciendo clic, vamos a confirmar nuestra operación y en el entorno ordenado vamos a tener también la opción de hacer una simetría de esta operación. Bien, vamos a seleccionar copia simétrica de operación y la vamos a seleccionar. Bien, únicamente nos está quedando seleccionar el plano de referencia para esta simetría, que va a ser este. De esta forma, terminando la operación y ocultando los planos, vamos a ver cómo pudimos crear 3 operaciones principales para un modelo en el entorno ordenado. ¿Bien? Bueno, esta es la última pieza de la clase de hoy. Espero que les haya sido útil y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. Bueno, muchas gracias a todos por la concurrencia en el día de hoy. Como les dijimos al principio, las grabaciones de las clases del día de ayer, tanto de la mañana como de la tarde, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube y en el día de hoy se encontrará actualizada la plataforma del campus virtual. Gracias nuevamente y los esperamos mañana. A los que quieran participar nuevamente de la clase, los esperamos hoy a las 7:30 p.m. en el horario de la tarde y si no, en la clase número 3 el día de mañana a las 10 a.m. Muchas gracias a todos.